Ahora bien, continuando con la explicación de nuestro ejercicio, habíamos visto cómo era el proceso para activar el complemento de Power Pivot. Ahora sí vamos a ver bien en qué consiste esta herramienta. Power Pivot es una tecnología de modelado de datos que permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos. Con Power Pivot se puede trabajar un conjunto de datos de gran tamaño, establecer amplias relaciones y crear cálculos complejos o simples. Es la definición que Microsoft nos da. Y adicionalmente nos brinda unas características o ventajas bastante peculiares e importantes por resaltar. Por ejemplo, proporciona una capacidad amplia de hasta 4 GB en los archivos de datos del trabajo. Asimismo, reduce el consumo de memoria de procesamiento, reemplazando las consultas con conexiones entre tablas. Y por último, permite el modelado de datos, es decir, que posee una integración de tablas, datos desde orígenes heterogéneos, es decir, que no son los mismos. Sin embargo, para adentrarnos un poco en este tema de las relaciones entre bases de datos, es importante tener claro y conocer algunos conceptos. Por ejemplo, todo lo relacionado con el tema de las llaves. Y vamos a entender la llave como una columna de esa tabla. Todas las columnas o algunas columnas van a tener una llave principal y otras unas llaves o varias llaves foráneas. Una tabla puede tener máximo una llave principal y varias foráneas, pero no varias llaves principales. Hay que tenerlo bastante claro. Para entenderlo un poco mejor, la llave primaria es el identificador de columna de la tabla en donde nos encontramos, y se trata de un valor único que hace una distinción entre cada fila de la tabla especificada. Es decir, entendamos esa llave principal como esos datos únicos de identificación. Por ejemplo, la cédula de una persona en una tabla relacionada con los clientes, la cédula vendría a ser la llave principal. ¿Por qué? Porque es ese identificador único, que no hay otro igual. Mientras que la llave foránea va a corresponder a una limitación referencial entre dos tablas. Es decir, es una llave también primaria, pero que pertenece a otra tabla. Por ejemplo, en este caso nos damos cuenta que contamos con una tabla de país y cada país tiene una identificación. Esta sería nuestra llave principal. Pero tenemos otra tabla, una tabla de clientes, en la cual encontramos la cédula de los clientes, el nombre y otros datos de los clientes. Queremos relacionar estas dos tablas. ¿Cómo las podemos relacionar? Por medio de nuestra llave principal, que sería la identificación del país. La llave principal en mi tabla país sería ID país. Por ende, esta sería mi llave principal. Y mi llave foránea de mi tabla de clientes vendría a ser la misma de ID país. ¿Por qué es mi llave foránea? Porque en esta tabla mi llave principal viene a ser mi cédula, no mi identificación del país. De esta manera es como una identificación de cuál sería mi llave principal, en este ejemplo es esta, y cuál sería mi llave foránea, en este ejemplo va a ser esta de acá. Así que luego de esta pequeña explicación, veremos una aplicación real directa en Power Pivot. Nos dirigimos a nuestro archivo de Excel en el cual creamos las consultas y las transformaciones en Power Query. Nos vemos que ya están las consultas y las conexiones. Entonces ahora sí vamos a ir a nuestra pestaña de datos. Nos damos cuenta que ya activamos Power Pivot, así que en el grupo de herramientas de datos vamos a dar clic izquierdo donde dice ir a la ventana de Power Pivot en el símbolo de color verde. De manera automática se nos abre una nueva ventana en la cual vamos a encontrar todo lo relacionado con Power Pivot. Es una ventana propia de Power Pivot. Igualmente, la interfaz sigue siendo muy similar a la de Excel. En la parte superior encontramos las barras de opciones y en la parte inferior vamos a encontrar nuestras tres consultas ubicadas en hojas diferentes, parecidas a un libro de Excel.
Luego de que hemos revisado nuestras tablas o consultas, es importante, lo primero que todo, identificar cuáles son nuestras llaves principales o primarias. De esta manera poder saber cómo podríamos relacionarlas. Entonces, en nuestra primera consulta de clientes, la llave principal vendría a ser el código del cliente o el ID del cliente. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene un identificador único. Luego pasamos a nuestra siguiente consulta y en la tabla de factura nuestra llave principal es el código de la factura o su ID. Cada factura tiene un número de identificación único y esta vendría a ser nuestra llave principal. Y por último, en nuestra consulta de servicios, nuestra llave principal vendría a ser la identificación del servicio, pues cada servicio tiene una identificación única. Ahora bien, una vez después de que hemos identificado cuáles son nuestras llaves principales, vamos a iniciar a crear las relaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de la vista de diagrama, ya que se facilita un poco más entender las relaciones. ¿Cómo accedemos a esta vista? En nuestra esquina inferior derecha vamos a encontrar un logo como 3 cuadritos. Vamos a darle clic izquierdo encima. Y podemos notar que nos van a aparecer nuestras 3 consultas, pero organizadas como en cuadrículas. Estas cuadrículas las podemos arrastrar y organizar de mejor manera. Cada una va a corresponder a cada una de mis tablas y cada uno de estos campos será la columna de mis tablas. Entonces aquí es donde yo voy a empezar a crear mis relaciones. Muy importante que sepan que yo puedo arrastrar esto, ya que al momento de trabajar con varias tablas es importante saberlas acomodar para entender un poco mejor la red que se está creando. Podemos igualmente agrandarlas para ver todos los encabezados y poderlas apreciar mejor. Entonces lo primero que debemos hacer es conectar las llaves principales de cada tabla con su correspondiente llave foránea. Para esto lo que vamos a hacer es arrastrar desde nuestra llave principal hasta nuestra llave foránea con el mouse. Vamos a tenerlo presionado. Por ejemplo, en nuestra tabla de clientes, mi llave principal es ID cliente. Esta será mi llave principal y la voy a unir con mi llave foránea que está en la tabla de facturas y es mi ID del cliente. Al yo unir estas dos, como son la misma columna, es decir, la misma identificación, van a estarse relacionando automáticamente, que es la tarea que va a hacer Power Pivot. Así que yo lo arrastro y suelto. Y después de que suelto, me aparece la siguiente flechita o línea. Vemos que me aparece una flechita hacia arriba, es decir, que sale de aquí a aquí. Como sale de aquí a aquí, este es el origen, quiere decir que esta es mi llave principal y aquí está mi llave foránea. Ahora vamos a relacionar el código del servicio con cada uno de los servicios de nuestra tabla de facturas. Es decir, ID servicio con servicio 1, ID servicio con servicio 2 y ID servicio con servicio 3. Y listo, hemos creado las relaciones y hemos relacionado nuestras 3 tablas. La de clientes y servicios está relacionada a través de la tabla de facturas. Podríamos cerrar nuestro Power Pivot y ya nuestras relaciones están creadas. ¿Cómo podemos comprobar? Simplemente volvemos a darle clic en Power Pivot, en el grupo de herramientas de datos. Se nos vuelve a abrir la nueva ventana de Power Pivot. Vamos a ir aquí a nuestra red o a nuestro diagrama y aquí podremos ver que siguen nuestras relaciones, así que ya están creadas y ya están guardadas. Simplemente podríamos cerrar.